hoy vamos a hablar de la restauración del cuerpo de Cristo, en esta línea en que Dios me lo habló acerca de los huesos, que es un misterio que no logramos entender plenamente, pero Dios tiene control de todas las cosas. Así es que, ¿qué tal si le dice al Espíritu Santo que usted está dispuesto, dispuesta, abierto, abierta, para que la luz venga y le alumbre, que usted quiere esta mañana caminar en esa revelación, que usted quiere recibir la vida que trae consigo la luz? Porque la luz trae vida y la vida trae luz, y usted necesita ser alumbrado para poder caminar en la verdad del eterno Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a establecer una verdad profética hablando de este tema. Número uno, que el primer hombre sobre la tierra representa el cuerpo de Cristo. Usted recuerda, el primer hombre dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y Dios les dio instrucciones y les dijo que fructificaran y les dijo que gobernaran la tierra. Este primer hombre en el cual estaban conjugados varón y mujer representan el cuerpo de Cristo, representan a Cristo y su cuerpo de hecho. Ya lo hablamos al inicio de cómo fue que Dios creó al hombre y lo puso a dormir en un sueño y abrió su costado y sacó de allí a la varona o a la mujer, y entonces esto representa a Cristo. Ya vamos a entrar un poco más en lo del costado y por qué decimos que representa a Cristo. Entonces, otra verdad profética es que Cristo y la iglesia están fusionados o deben estar fusionados en la misma naturaleza, así como la mujer que fue sacada del hombre era de la misma naturaleza, y el hombre dijo: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta es ahora una igual que yo. Y si se acuerdan, la última enseñanza hablábamos de que primero Dios le trajo a los animales, pero no eran iguales, no eran afines, había algo que hacía falta, hasta que sacó del mismo hombre a la mujer y dijo: esta sí es de mi misma naturaleza. Y entonces esta es una verdad profética que establece una verdad futura. Cuando Cristo da a luz a la iglesia, entonces la iglesia tiene que estar fusionada con Cristo, que es la cabeza, y tienen que ser ambos de la misma naturaleza. O sea, la cabeza tiene una naturaleza y el cuerpo debe de tener la misma naturaleza de la cabeza. Si el cuerpo no tiene la misma naturaleza de la cabeza, entonces no pertenecen al mismo cuerpo. Me explico. Usted no puede tener, eso sería algo deforme, tener un cuerpo de hombre y una cabeza de león, por decirle, o tener una cabeza de buey y un cuerpo de sirena, o qué sé yo, de pescado, no. O sea, esa es una normalidad. Debe de tener la misma naturaleza el cuerpo que la cabeza. Y si la cabeza ha resucitado, la naturaleza del cuerpo tiene que ser el poder de la resurrección. No existe otra naturaleza. No puede haber un cuerpo muerto con una cabeza viva. Tienen que estar en la misma condición y en la misma naturaleza. Entonces, bajo esta verdad vamos a ver lo que es restauración. Y luego, dentro de esta misma verdad profética, la mujer, que es la iglesia. ¿Cuántos saben que la mujer siempre representa a la iglesia en la escritura? ¿De dónde surge? Del costado del varón, que es Cristo, del costado del hombre o del hijo del hombre. De allí surge la mujer. Entonces, en base a esta verdad, yo quiero que repasemos una vez más Génesis 2, 21 al 24. En esta ocasión lo tengo de Reina Valera. Dice Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sabe que este verso que dice que dejará por tanto el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne? Nosotros lo tomamos pues como algo natural, lo tomamos hablando de que
el varón cuando se va a casar tiene que dejar la casa de papá y mamá y tiene que unirse a la que es su esposa para hacer una sola carne. Y eso en cierta medida es verdad, pero esta palabra fue dicha con una profundidad todavía mayor. Lo que está hablando es que Cristo dejará el lugar de su comodidad y de su casa. Y para algunos quizá va a ser raro lo que le voy a decir, porque yo creo que no está hablando de que Cristo va a dejar a María y a José. De hecho, yo creo que cuando Jesús cumplió la comisión y murió en la cruz, ya José no estaba. Sino que está hablando de cuando Él se despojó de toda deidad, cuando Él dejó el trono, cuando Él dejó a Dios mismo. Y entonces va a decir, pero ¿por qué dice dejará a su padre y a su madre? Porque Dios es padre y es madre. Porque dejará el Cristo, la palabra, dejará a Adonai al Shaddai, a su padre y a su madre, y vendrá a la tierra para unirse a la iglesia, que es su esposa, para hacer una sola carne, un solo cuerpo, uno solo de la misma naturaleza, el hueso y la carne. Amén. Esto es para los que lo pueden captar y entender, ni se ponga a discutir con nadie, ¿verdad? Entonces está hablando de una revelación más profunda. Está hablando de algo por las generaciones. No está hablando solamente del matrimonio, porque si así fuera, yo pienso que hubieran dicho, dejará la mujer a su mamacita y a su papacito, porque la que más dificultad tiene de irse de la casa no es tanto el varón, sino la mujer. Pero qué raro que solo al varón le hubiesen dado la instrucción y a la mujer no. Pero es porque está hablando de algo espiritual, y después vamos a ver que el apóstol Pablo lo dice, que es algo espiritual. Pero lo que quiero que enfaticemos acá es que cuando el hombre la ve a ella, reconoce que es de su mismo hueso, es de su misma naturaleza. Y esto tiene una repercusión muy grande en el espíritu. Quiero que nos vamos a saltar de Génesis hasta Primera de Juan. En Primera de Juan 5, 6 y 8 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Esta escritura yo la había visto muchas veces, entendía ciertas cosas, pero fue como que cuando la vi esta madrugada, algo vino a mi corazón, una revelación. Las revelaciones no son doctrina, no es para que se predique, le voy a decir lo que yo recibí. Normalmente, un bebé, cuando va a nacer, se rompe la fuente, ¿verdad? Y se rompe el amnios, que es la membrana, y sale el líquido amniótico, y entonces luego ya el bebé está listo para nacer. Lo que la gente llama la fuente, ¿verdad? Y entonces hay quienes se les rompe la fuente previamente, unas horas antes, y dicen hay que operar porque hay un peligro de que sea un parto en seco, porque los partos tienen que ser que el bebé venga con agua. ¿Estamos de acuerdo los que sabían eso? Bueno, y entonces el Señor me trajo algo muy interesante. ¿Cuántos saben y creen que María era una mujer virgen cuando el Espíritu Santo puso la semilla o la simiente en su vientre? Eso quiere decir que el nacimiento del Señor Jesucristo iba a traer una ruptura del himen de María. Eso quiere decir que iba a haber un derramamiento de sangre al momento que el Señor Jesús naciera, si lo puede recibir. O sea que el Señor Jesús vino no solo por agua, sino por agua y sangre. Un caso único en toda la historia. Eso nada más para que lo guarde por ahí. Pero lo importante es que aquí dice que el Señor Jesús vino no solo por agua, sino por agua y sangre, las dos cosas, que eran elementos, son elementos importantes que son los que dan testimonio en la tierra. Dice que en la tierra tres dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y vamos a hablar después un poco de eso, lo que significa. Y todavía estamos hablando de hueso de su hueso y carne de su carne, no nos hemos salido. Ahora fíjese que cuando el Señor Jesús termina, ¿verdad? Empieza su ministerio y termina su ministerio. Mira lo que ocurre. Vamos a trasladarlo ahora porque lo que ocurre a Jesús le ocurre a la iglesia. En el Evangelio según San Juan,
capítulo 19, versos 33 al 37 dice, esto ya está Jesús en el madero, ya murió, ya expiró, ya dijo consumado es. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, importante, no le quebraron los huesos. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, ¿y qué fue lo que salió al instante, amados míos? Sangre y agua. ¿Sabía usted que a través de esa lanza, de esa llaga, de esa sangre y agua, se dio a luz la iglesia? Del corazón del Señor, de allí salió sangre y agua. Si Él no hubiese muerto de esa manera, la iglesia no hubiese nacido de Él, porque Él tenía que ser obediente hasta lo sumo para que entonces fuera dada a luz la iglesia. Esto es un misterio, es algo espiritual, pero cuando le meten la lanza, lo que sale es sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Fíjese que Moisés, sabemos que Moisés es hombre y figura de Cristo, ¿verdad? La carta a los Hebreos en el capítulo 9, verso 19 al 21 nos habla acerca de Moisés y nos habla del nuevo pacto. Moisés estaba profetizando acerca del nuevo pacto y dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó, fíjese lo que tomó, la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua. ¿Qué elementos tomó Moisés? Sangre y agua, lana escarlata e hisopo. Lana escarlata pues era como un paño y el hisopo es como una ramita para poderlo esparcir. Pero los elementos que Moisés está usando son proféticos del Señor Jesucristo y del nuevo pacto, y es agua y sangre. Entonces, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo. Y quiero que se fije lo que dice, y todos los vasos del ministerio. Para que podamos ser vasos del ministerio tenemos que haber sido rociados con la sangre y el agua del Cordero. Nadie puede ser vaso útil del ministerio. Nadie puede ser vaso útil en la casa del Señor si no ha sido rociado por la sangre y el agua del Cordero, del nuevo pacto. Y el apóstol Pablo le dice a Tito, estoy nada más poniéndole un fundamento para luego hablar de lo que nos atañe. Tito 3, 4 al 7, le dice el apóstol Pablo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y mira lo que dice, por el lavamiento tiene que ver con agua, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Está hablando del agua, del Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Está hablando de la sangre, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El apóstol Pablo tiene la revelación y le enseña a Tito los tres elementos que tuvieron que ver con dar origen a la iglesia o con hacer nacer de nuevo a la iglesia: el Espíritu Santo, el lavamiento del agua y el derramamiento de su sangre. Entonces esos tres elementos son imprescindibles para que nosotros podamos ser reconocidos como cuerpo de Cristo, nacidos de nuevo, injertados en el Cordero. Primera de Corintios 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados con el agua. Ya habéis sido, ¿qué? Santificados con el Espíritu. Ya habéis sido justificados por la sangre en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol Pablo le habla a los corintios una vez más y muestra y nos confirma que
lo que éramos ya no somos, porque hay 3 intervenciones divinas sobrenaturales sobre nuestra vida. La intervención del agua que nos regenera, nos lava, la intervención de la sangre que nos justifica y la intervención del Espíritu que nos renueva. Entonces estos 3 elementos son importantes para nacer de nuevo, para tener la naturaleza de aquel del cual somos hueso del hueso y carne de la carne. Si estas 3 cosas no intervienen, nosotros no podemos ser restaurados e injertados en el cuerpo de Cristo. Ahora, el que intervenga la sangre, que intervenga el agua y que intervenga el Espíritu, no depende de usted, depende de Él, porque es por su soberana voluntad. Espero que me esté captando. Entonces, así como una conclusión de lo que es restauración, para ser injertados en su cuerpo necesitamos la intervención de el agua de la regeneración, la sangre de la justificación y el espíritu de la renovación o santificación, como usted lo quiera decir. ¿De acuerdo? Hay una figura también en Ezequiel que dice te vi con tu sangre, te lavé, pero no vamos a entrar en eso ahora. O sea que son 3 procesos que tienen que llevarse a cabo, porque 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, la sangre y el agua. Y estos son elementos espirituales para lavamiento, para purificación, para renovación, para que podamos estar injertados y funcionando dentro de un cuerpo. Esto no es solamente de decir yo acepto a Cristo, no es solamente de decir ay sí yo me arrepiento, es que tiene que haber un proceso espiritual que viene del corazón de Dios, del trono de Dios, pero es un proceso que te restaura y que te injerta dentro de un cuerpo que es santo, de un cuerpo cuya cabeza es santa y que te da las instrucciones para vivir en esa santidad y te hace a ti de esa misma naturaleza, de ese mismo linaje que tiene la cabeza. Entonces podemos funcionar acoyuntados con Él, y esto se llama restauración del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, yo creo que es en el Nuevo Testamento el que mayor revelación tiene acerca de que el cuerpo de Cristo funciona de esa manera, como un cuerpo de muchos miembros, y que cada uno de nosotros somos un miembro, somos un hueso de ese cuerpo. Y entonces él les está hablando a los colosenses en el capítulo 2, verso 19 al 22, le dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Quiero que paremos un momentito. Aquí nos dice el apóstol Pablo que todo el cuerpo se nutre y todo el cuerpo está unido por las coyunturas y los ligamentos, y que todo el cuerpo crece con el crecimiento que da Dios. O sea, si nosotros estamos desacoyuntados de la cabeza, no vamos a tener crecimiento, no vamos a tener unidad, no vamos a tener todo lo que aquí dice que debe tener. Si nosotros estamos desacoyuntados los unos con los otros, no nos va a llegar la unción, no nos va a llegar la vida, no nos va a llegar ese elemento vida o el soplo que nos hace crecer y nos hace nutrirnos, porque estaríamos desarticulados, estaríamos separados. Tenemos que estar acoyuntados los unos con los otros, porque mi hermano es un elemento de conducción para que yo reciba la bendición de Dios. Yo quiero que usted en esto abra su entendimiento un poquito. Si usted quiere ser un llanero solitario, si usted dice es que el Señor a mí me ha llamado de una manera muy especial a estar solo con Él, perdóneme, no es bíblico. El Señor le puede llamar a tiempos de intimidad con Él, pero usted no puede vivir aislado del cuerpo, porque la bendición le llega, la unción le llega, la vida le llega, el crecimiento le llega y la nutrición le llega a través de las coyunturas o el acoyuntamiento o el ligamento que usted tiene con los otros hermanos del cuerpo, porque nos necesitamos los unos a los otros. Dios nos hizo de esa manera, que nos necesitemos. Nadie puede decir yo no necesito la mano, nadie puede decir yo no necesito el pie, nadie puede decir yo tengo todo para subsistir. Sería un altivo, un soberbio, y se quedaría sin crecimiento.
Hay quienes dicen, no, es que aquí mi familia y yo, aquí nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, mi familia y yo. Pues usted se está perdiendo toda la nutrición, todo el crecimiento y todo lo que Dios quiere darle a través de todos los demás huesos del cuerpo en todo el planeta Tierra. Usted no puede circunscribir, usted no puede limitar a un pequeño núcleo con los que usted se lleva bien, con los que a usted le caen bien. Usted no puede decir, es que con estos es que yo puedo funcionar, porque entonces usted se está oponiendo al crecimiento y a la nutrición que Dios le quiere dar. Porque con aquel que usted se lleva más mal, allí es donde más bendición usted va a derivar. ¿Sabe por qué? Porque lo que a usted le falta, Él lo tiene. Y precisamente ahí es donde tenemos que estar acoyuntados para que podamos funcionar, para que podamos realizar un movimiento, una función. La razón de las coyunturas, ¿cuál es la razón de las coyunturas, hermanos amados? Una coyuntura o un gonce es una bisagra, ¿verdad? Y lo que hace es que facilita el movimiento. ¿Para qué necesitamos el movimiento? Para realizar una acción, una función. Si usted tiene huesos nada más rígidos, tiesos, que no tienen una articulación, no tienen una coyuntura y no hay un movimiento, tampoco hay una función, y entonces no tiene ningún sentido, no tiene ningún propósito, sencillamente por ser huesos rígidos. Pero usted necesita tener la función y tener la flexibilidad. Ahora, los huesos no se acoyuntan con cualquiera, porque cada uno tiene un tamaño, cada uno tiene una forma, cada uno tiene el lugar donde engasa con el otro para realizar la función específica. Ahora, es muy interesante, no se acoyuntan los huesos iguales, porque la tibia no se junta con las otras tibias, porque eso sería un fenómeno. El cúbito no se va a juntar con los otros cúbitos, pues sería un fenómeno, ¿verdad? Sino que el húmero con el cúbito y el radio, con dos, de hecho, uno con dos. La tibia y el peroné con el fémur, uno con dos, pero no son iguales, son diferentes. Y usted no puede juntar, aunque usted quiera, tal vez juntar el metatarso con el carpio, no le va a funcionar. Tiene que ser carpio con metacarpio y tarso con metatarso, si no, no le va a funcionar, no le va a hacer la función que se requiere en el cuerpo de Cristo, ni tampoco le va a llevar todo el nutriente que debe de tener. En otras palabras, usted no es el que escoge, el Señor escogió cómo va a coyuntar a quién con quién para que realicen la función. Y a veces son los que menos parece y los que menos nos gusta, pero son los que al encajar funcionan perfectamente para realizar la obra del ministerio. Ahora, lo importante es que primero haya ocurrido ese proceso por medio del cual podemos ser injertados en el cuerpo de Cristo. Nadie se puede acoyuntar con el hermano si no está injertado en el cuerpo por la gracia divina. Viene de parte del Señor, porque nos acoyuntamos para recibir la vida y la instrucción y el soplo del que es la cabeza. Cuando somos parte del cuerpo, entonces el Señor nos junta y nos acoyunta y nos hace subir tendones para que realicemos la función. ¿Está recibiendo algo? Bueno, entonces dice, pues si habéis muerto, sigo con Colosenses, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Lo que está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses es, si ustedes ya fueron regenerados, si ustedes ya fueron injertados en el cuerpo, si ustedes ya tienen una nueva vida y una nueva naturaleza, ¿por qué entonces no se dejan gobernar por la cabeza, que es quien les tiene que dar la instrucción, y están esperando que venga voz de hombre a decirles para dónde se van a mover, qué van a hacer, para dónde van a ir? Si para eso los acoyunté a una cabeza que es sabia y que les da la instrucción y les da la revelación para moverlos a donde tienen que ir. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Por qué entonces siguen ustedes con mandamientos de hombres que les dicen no hagan, no toquen, mire, no vaya aquí, no vaya allá, no vaya, si ustedes están acoyuntados a la cabeza? O sea que cuando usted está verdaderamente acoyuntado en el cuerpo de Cristo, usted está sujeto a recibir la dirección y la instrucción del que gobierna el cuerpo. Y siempre lo va a dirigir en el orden del Espíritu. No necesita que los hombres, los seres humanos, le estén diciendo que es bueno o que es malo, que haga, que no haga.
Entonces, si la gente de verdad viviera coyuntada en el cuerpo de Cristo, recibiendo la instrucción del cuerpo, no habría necesidad de medidas correctivas humanas, como decirle, no se vista tan corto, no se ponga ese escote. Esas son cosas de hombre, porque la gente que no está coyuntada no oye la instrucción del Espíritu y sigue viviendo como carnal. Entonces la iglesia empezó, las congregaciones empezaron a hacer una serie de normas que después se convirtieron en reglamentos, se convirtieron en dogmas, se convirtieron en preceptos para poder modelar a la gente que era carnal. Pero Dios lo que quiere no es eso. Dios quiere raer todas esas cosas carnales y que la gente esté verdaderamente injertada, que oiga la voz del Espíritu, que reciban la instrucción del Espíritu, que vivan como espirituales y que hagan las cosas porque el Espíritu Santo de Dios les dice que las hace y las hagan bien. Esa es restauración. Esa es restauración. Pero nosotros no podemos provocar el que la gente sea santificada, el que la gente sea justificada, el que la gente sea regenerada. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Nosotros no podemos hacerlo, pero la santidad tampoco la podemos provocar. Aunque le quitemos esto y le pongamos lo otro, nadie puede provocar la santidad sino el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo sigue hablando a los Efesios. Y sabemos nosotros que en el capítulo 4 de los Efesios el apóstol Pablo habla de la constitución de los ministerios de oficio. Aquí hemos hablado muchísimas veces de los ministerios de oficio, los cuales fueron constituidos unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Y sabemos que la razón de haber constituido a estos ministerios es para edificar al cuerpo de Cristo, es para que el cuerpo de Cristo crezca, para que el cuerpo de Cristo madure, para que el cuerpo de Cristo crezca en amor. Eso es todo el propósito. El propósito del Señor Jesucristo no era tanto levantarle el título o el nombre de los ministros, no era levantar a las personas, sino que su objetivo era el cuerpo de Cristo. Siempre el objetivo del Señor es el cuerpo de Cristo. Entonces Dios constituye a unos ministros que tienen un ministerio de oficio de gobierno dentro del cuerpo, pero para bendecir y para edificar al cuerpo. Eso quiere decir que en una congregación, en un cuerpo local donde no operan, donde no funcionan esos 5 ministerios, el crecimiento está detenido. La nutrición está limitada y el cuerpo no está madurando ni creciendo como debería de crecer, porque para eso fueron constituidos los ministerios. Y yo les digo muchas veces a la gente, es muy rica la langosta, pero si usted come langosta mañana, tarde y noche, todos los días, se va a intoxicar. Entonces usted necesita, además de langosta, usted necesita frijolitos, y usted necesita arrocito, y usted necesita vegetales, y usted necesita minerales, y necesita frutas, y necesita una dieta balanceada. O sea, la revelación apostólica es deliciosa, pero usted no puede recibir solo revelación apostólica todos los días. Usted necesita la palabra magisterial, y usted necesita la administración pastoral, y usted necesita la unción profética, y necesita ser evangelizado para ser avivado, y necesita el cuidado pastoral, necesita los 5 ministerios. Si usted descuida uno de ellos o no es ministrado por uno de ellos, el crecimiento no va a ser correcto. La nutrición va a ser deficiente y el cuerpo no va a funcionar como debe de funcionar. Entonces, cuando los 5 ministerios están operando o funcionando dentro de un cuerpo local o un cuerpo global, la gente comienza a identificarse. Los huesos comienzan a brincar y los huesecitos empiezan a identificar. Los que tienen unción profética, cuando un profeta está ministrando, está fluyendo, dice, ay, ¿cómo me identifico con ese hermano? Yo podría estar aquí hasta el amanecer. Pero cuando viene el apóstol Byron, dicen, ¿a qué hora se va a terminar? Porque solo los apóstoles se identifican con él. Porque es una revelación muy profunda apostólica. Y entonces los huesos que son diseñados para hacer eso, para coyuntarse, dice, ah, qué rico, yo me deleito, yo puedo recibir aquí cantidad de tiempo, ¿verdad? O cuando viene un evangelista, como por ejemplo el hermano Ernie,
Olvídese, hay avivamiento y hay banderas y hay cosas y la gente recibe al Señor y bautismo del Espíritu Santo y qué lindo, y la mayoría se identifican. Entonces, en la administración de los diferentes ministerios es para que los huesos se vayan acoyuntando, para que los huesos se vayan identificando, para que vayan viendo dónde es que está su función. Entonces seguimos en Efesios 4, y en el 15 y 16 dice el apóstol Pablo: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, nuestro crecimiento en todo es en base a Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado. Hermanos, ¿qué es un concierto? Es algo donde todo está encajado y nada sale de su lugar. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea, nosotros nos acoyuntamos para ayudarnos, para apoyarnos los unos con los otros. Está hablando de nosotros, hermanos. Nosotros somos los huesos. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, cada uno de nosotros como miembro tiene una función. Pero cuando nos acoyuntamos con otro que tiene una función, es para ayudarnos mutuamente, para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo y que todos los demás sean edificados. Ese es el propósito y eso es restauración. Efesios 5, 29-32, volvemos a lo que acabo de decir hace un rato, de que dejará el hombre a su padre y a su madre. Dice, el apóstol Pablo dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Quiere decirlo conmigo? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Está hablando de nosotros, el cuerpo de Cristo. Por esto, fíjese, aquí no está hablando de matrimonio, está hablando del cuerpo de Cristo. Por esto, porque somos hueso de sus huesos, carne de su carne, ¿verdad? Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. No lo dice del matrimonio. Dice: grande es este misterio, que dejará el hombre Cristo a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, la iglesia, y serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué misterio más grande? Que Cristo dejó lo que le dio la naturaleza para venir a unirse a la que tiene su misma naturaleza y que sean fusionados un solo cuerpo sobre la tierra. Es un misterio, pero si la mujer no es sacada del costado, no tiene la misma naturaleza. Cristo no puede unirse con una que no sea hueso de sus huesos. Cristo no puede unirse con una que no sea carne de su carne. Cristo no puede unirse con una que no sabe perdonar. Cristo no puede unirse con una que no sabe amar. Cristo no puede unirse con una que no ama al Padre sobre todas las cosas. Cristo se une con la que es de su misma naturaleza, de su misma esencia, su mismo hueso, porque Él tiene que estar acoyuntado con ella, con la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, amados míos. Yo quiero hablarle un poquito de la visión de Ezequiel, porque el Señor me habló sobre eso, de la visión de Ezequiel. El profeta Ezequiel es uno de los profetas del Antiguo Testamento que más revelación tuvo sobre el Espíritu Santo y la función del Espíritu Santo y los niveles y las profundidades del Espíritu Santo. Muy comparable al apóstol y profeta Juan del tiempo del Apocalipsis. Pero aquí el Señor lleva al profeta Ezequiel a estar en una dimensión en el Espíritu como llevó a Juan. Y el Señor le da una visión. Y aunque esta visión estaba hablando particularmente de Israel, sabemos que nosotros somos la Israel de Dios. No importa si usted era gentil, si era judío, los lavados por la sangre del Cordero somos los verdaderos israelitas. Entonces dice el profeta Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí,
Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Imagínense un momentito el panorama, hermanos. Es un valle, hay muchísimos huesos regados, pero los huesos además están secos, deshidratados, ya no tienen vida. Póngase a pensar que aquel valle, aquel campo, ahí había fémur, tibia, peroné, calcáneo, había de todo, estaban regados y secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Sabe? Yo pienso que aquí al profeta le hizo falta fe, porque cualquiera hubiera dicho, sí, claro que sí, pero el profeta ni se atrevió y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Como quien dice, solo tú sabes si le podrías dar vida a esos huesos. Ya están tan viejos, tan secos, tan carcomidos, ¿verdad? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuántos saben que los huesos tienen espíritu? ¿Cuántos saben que los huesos tienen oídos espirituales? Por eso es que Dios le dice al profeta, profetiza. ¿Sabe? Toda la naturaleza tiene alma y tiene espíritu. La tierra tiene alma, tiene espíritu. Las naciones tienen alma, tienen espíritu. Los cielos tienen alma, tienen espíritu. Las plantas, los animales, los montes. Por eso es que tú puedes declarar y profetizar, porque la palabra es vida, la palabra es espíritu y es vida. Y cuando tú hablas la palabra, tú activas la esencia de lo que está dormido. Y por eso Dios le dice al profeta, pues profetiza sobre esos huesos porque va a salir vida de tu boca y yo los voy a vivificar cuando tú profetices, cuando tú abras tu boca, cuando la palabra salga. Yo pondré vida en ellos y voy a hacer subir tendones, yo los voy a vivificar, voy a derramar de mi espíritu porque tu boca será mi espíritu. Serás como mi boca, profetiza que yo lo voy a hacer. Hay una orden del cielo, pero sabes, mi amado, hoy día, al igual que entonces y al igual que la visión de Ezequiel, el ministerio profético tiene una responsabilidad y tiene una autoridad dada por Dios para profetizar vida donde no la hay. Porque la naturaleza de Dios es la vida, no la muerte. Porque tú no puedes pasar a la par de la muerte y quedar como inerte. Tú tienes que declarar vida donde quiera que vas y todo lo que veas torcido, tienes que declarar que se endereza y todo lo que ves áspero, tienes que declarar que se allana y todo lo que ves podrido, tienes que declarar que resurrecta, que hay una resurrección. Porque para eso te ha dado Jehová una unción profética en tu boca, para que declares la bendición, para que declares la vida, para que profetices sobre lo que ya está seco, lo que parece que no tiene esperanza de vida. Por tu palabra, por la palabra que sale de tu boca, por la unción del Espíritu, por la palabra profética, tú puedes hacer vida donde no la hay. Porque tú eres un generador de vida. Tu vientre espiritual está lleno de la vida del Espíritu. Dentro de ti está la vida. Dentro de ti está la fuente de la vida. Dentro de ti está la fuente eterna de vida. Y lo que tú hablas y lo que sale por tu boca tiene que ser vida y bendición. Y sabes una cosa, mi amado, yo siento que en muchos lugares de la faz de la tierra, así está la iglesia. Huesos secos en gran manera, desperdigados por todos lados, unos por aquí y unos por allá, que ni se encuentran ni se conocen, ni tienen nada en común. Y por eso Jehová Dios está enviando a las naciones sus profetas. Por eso el Señor está enviando la voz de trompeta a las naciones para profetizar sobre los huesos secos, para que vengan los tendones sobre ellos, para que venga la vida, para que se levante el cuerpo de Cristo, para que se acoyunte cada hueso con su hueso y suman los tendones y hagan la función para la cual fueron creados. Esa visión era para hoy. Esa visión era para este tiempo. Donde quieras que tú vas, ves los huesos secos, gente sedienta, gente necesitada, gente que vive nada más materialmente, viviendo cada día a la vez, necesitando a alguien que le tienda la mano, alguien que le imparta vida. Y cuando tú vas y proclamas y declaras la palabra, la vida es tal que están tan sedientos, se quieren llenar, quieren llenarse, no se dan a más, tú anhelan.
aquí hay mucha vida. Y hay vida retenida que tiene que salir de dentro de ustedes para profetizar sobre otros. Sigue diciendo Ezequiel 37, 7 al 10. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. O sea, el que tenía que ser acoyuntado. Los que estaban ordenados desde la eternidad. Allí se juntaron y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es un ejército grande, diseñado para vivir en victoria, diseñado para vivir en bendición. El ejército marcha, el ejército avanza, el ejército conquista, el ejército establece, el ejército muestra autoridad y gobierno. Para eso nos puso el Señor en la tierra. Pero muchas veces estamos desacoyuntados, no sabemos ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni para qué existimos, ni cuál es la función. Pero yo te digo, el espíritu profético está sobre esta casa y está soplando de los cuatro vientos, y el Espíritu Santo de Dios está llamando a la vida lo que estaba muerto, porque el Espíritu de Dios me dijo: en estos días es necesario que se levanten y resplandezcan. Mi pueblo tiene que levantarse. Yo le di vida, yo le di autoridad, yo le di armas, los hice un ejército. ¿Dónde está? Pero el Espíritu de Dios está profetizando, y es necesario que se acoyunten cada hueso con su hueso para hacer la función que el Señor les ha mandado. Aquellos que tienen, por supuesto, la naturaleza de Cristo es lo primero que nos acoyunta a Cristo, pero también los huesos se acoyuntan con sus huesos para funciones particulares y específicas. Los pies es para caminar, las manos para agarrarlo, cada cosa es para una función particular. Y este es un tiempo en que va a subir los tendones sobre aquellos que tienen la naturaleza, el llamado, el ministerio, la unción, la gracia para desarrollar cosas que Dios en su eternidad nos ha encomendado. La unción guerrera tiene que juntar a los guerreros. La unción de adoración tiene que juntar a los adoradores. La unción evangelística va a juntar a los evangelistas, porque los de la mano no hacen lo que hace el pie, pero todos somos necesarios para que se cumpla la visión del Señor. Y por eso Dios va a estar levantando a diferentes entrenadores, si quiere llamarlo, diferentes ministros con una unción profética de impartición para declarar y profetizar y activar la esencia que está dentro de ellos, para que se identifiquen y se acoyunten y hagan la función que Dios quiere que se haga. Porque hay demasiados recursos que Dios ha dado que está desperdiciado, están separados los huesos así, ya está deshidratados, secos, porque no están acoyuntados. Pero cuando se acoyuntan, viene la nutrición y se alimentan los unos a los otros y se dan fuerza los unos con los otros. Y entonces comienza a hacerse la función, y la función te mantiene vivo. Cuando estás aislado, no te mantienes vivo. Pero cuando estás generando energía y estás generando vida y das y recibes, eso te mantiene en una condición de vida. Recibes del Señor, pero recibes del hueso. Recibes del hermano, de la hermana. Y Dios está haciendo esto para que podamos ser efectivos. Necesitamos esa restauración en el cuerpo y esa definición y ese establecimiento para ser efectivos. Porque si no es como que estamos aprendices de todo, maestros de nada. Aquí estamos, pero realmente no estamos encajando, no estamos dirigiendo nuestro esfuerzo en un lugar y no estamos siendo efectivos. Y Dios quiere que seamos un ejército fuerte y efectivo. Me sorprendió algo mucho cuando estaba estudiando, y es como por revelación tú puedes recibir, puedes saber a qué hueso perteneces y dónde te tienes que acoyuntar. Y aún en el tiempo de David lo sabían. Y puse esto como un ejemplo.
casi para terminar, en 2 de Samuel 5:1, que básicamente es lo mismo de 1 de Crónicas 11:1 y 3, puse aquí. Dice que vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, fíjese, todas las tribus de Israel vinieron a David, no solo las de Judá, porque David era de Judá, ¿verdad? Y entonces usted dijera, bueno, si es de Judá son parientes, aunque sean lejanos, y por eso está hablando, no, está hablando de algo ministerial, no está hablando de algo genético, no le está diciendo eres de mi carne porque somos parientes, no, está hablando de algo ministerial porque eran todas las tribus de Israel. Y vinieron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. La gente lo que le está diciendo, los de la tribu le dicen a David, reconocemos que tú eres nuestra autoridad, reconocemos que te pertenecemos, que debemos estar acoyuntados contigo, somos hueso tuyo, estamos a tus órdenes. Eso es lo que está ocurriendo. Y vemos en 1 de Crónicas 11:1 y luego me salto al 3, dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, que es lo mismo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Ahora vea el verso 3, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová, por medio de Samuel. O sea, esta gente viene y le dice, nosotros somos hueso tuyo, estamos a tu disposición. Y entonces David, como rey y como ministro del Dios Altísimo, dice, haré pacto con ustedes. Ustedes son la gente que yo voy a usar para llevar a cabo la visión que Dios me ha dado. Y lo hacen por medio del profeta Samuel, como un testigo profético. Y eso es lo que está ocurriendo. Dios está activando, está poniendo en el corazón de cada hueso cuál es la cantera de huesos, si se puede decir, de la cual viene, de la cual proviene, a la cual pertenece. ¿Dónde estoy ligado? ¿Dónde me acoyuntó Dios en la eternidad? ¿Dónde debo de estar para funcionar correctamente? Y entonces vengo y digo, aquí estoy, ministro del Dios Altísimo, me pongo a su servicio, reconozco que soy hueso de sus huesos, estoy a su disposición. Hagamos un pacto de amor para trabajar juntos en fidelidad y llevar adelante la obra que Jehová nuestro Dios nos encomendea, no solo para Honduras, sino para las naciones de la tierra. Solo así podríamos trabajar acoyuntados en donde debemos de estar. Yo quiero casi concluir con esto. ¿Qué es la restauración del cuerpo de Cristo? Porque estamos hablando de la restauración del cuerpo. Es un tiempo en el cual se une cada hueso con su hueso. O sea, los miembros del cuerpo se tienen que unir. Los huesos se unen para hacer una función particular designada por Dios. Eso es identificación. Eso es ubicación, hermanos. Hay gente que pasa 20 años en la banca y todavía no sabe para qué nació. No puede ser. Usted necesita conocer su destino. Usted no puede seguir vegetando y esperar que pase un día a la vez, como dice el canto. Usted tiene que saber hacia dónde va. Hacia dónde está enfilado, hacia dónde está alineado, cuál es su propósito, cuál es su destino. Usted no puede decir, voy a ver si el próximo viaje que haga a los estados, a ver si me quedo de una vez mojado. Estas cosas no es de que a ver cómo, usted tiene que saber a dónde lo llamó Dios. Lo llamó en Honduras, lo llamó en Colombia, lo llamó a las naciones, lo llamó en La Mosquita. ¿A dónde lo llamó? ¿A qué lo llamó? ¿Lo llamó a romper piedras, a picar, a hacer brecha, o lo llamó a evangelizar, lo llamó a profetizar, lo llamó a edificar? ¿A qué lo llamó? ¿A quitar la maleza? ¿Por qué? ¿Por qué existe? ¿Cuál es la función suya como hueso? Cada hueso tiene un propósito. Ningún hueso está por estar. Cualquiera que falte duele. Cada uno tiene un propósito. Así es que cada uno de nosotros debemos de identificar cuál es la función. Número 3, los huesos deben estar acoyuntados entre sí, sujetos a la cabeza. Número 4, los huesos cobran vida y se unen por acción de la palabra profética. Y número 5, el Espíritu es derramado cuando se unen los huesos correspondientes. Porque entonces es que el Señor dice, pondré espíritu sobre ellos cuando ya están acoyuntados. Pero primero nosotros debemos de anhelar acoyuntarnos para cumplir el propósito divino, el propósito eterno. ¿Sabe? Uno puede ir a cualquier otro lugar lejos y encontrarse gente que no tiene nada que ver en color, raza, idioma, como hoy decía hermano Oscar. Hay una sierva de Dios allá en Colombo, Georgia, estuvimos en la iglesia de ella.
La había visto una vez hace como 4 años nada más, y esta vez estuvimos allí, estuve predicando, ministrando, hermano Oscar y hermana Jonita también en la iglesia de ella. Nada que ver conmigo, no nos parecemos, ¿verdad, hermano Oscar? Ella pesa unas 200 libras tal vez. ¿Más? Ok, más. Es negrita de raza, es una mujer tremenda de Dios, de fuego. No nos parecemos nada en cultura, en nada. Imagínense usted, afroamericana, ¿verdad? Pero somos hueso del mismo hueso. El ministerio, la función, la unción desde que nos conocimos. Yo le profeticé a ella, me profetizó a mí, se cumplió lo mío, se cumplió lo de ella, y esta vez fue igual. Entonces no tiene nada que ver con afinidad natural, no tiene nada que ver con color de la piel, no tiene nada que ver con idioma, no tiene nada que ver con lo que usted mira en este mundo natural, tiene que ver con Él. Y entonces Él nos lleva a oler los huesos, Él nos lleva a identificarlos. Y cuando usted los encuentra, sea en la Patagonia, sea en Argentina, sea en la China, sea en Japón, sea donde sea, usted dice, wow, este es hueso de mi hueso. Aunque no tenga el mismo color ni se parezca. Pero usted tiene que anhelar estar acoyuntado donde debe de estar para funcionar como Dios quiere que funcione.